Hola, muy buenas tardes. Como cada semana, muchas gracias por estar aquí en esta sesión que hemos llamado ya Sesión Latinoamericana de Hematología, organizada por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, igualmente, como cada ocasión, le vamos a pedir a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a darnos las palabras de bienvenida para esta sesión académica. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar una sesión extraordinaria sobre trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Sergio Giral y a nuestro gran amigo, el doctor David Gómez Almaguer, a quienes les agradezco a su tiempo, su participación y desde luego por compartir su experiencia. Quiero agradecer a todos los miembros de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología que se conectan con nosotros y tal como lo dice Carlos ahora, agradecerles a las sociedades latinoamericanas de hematología por acompañarnos. Que todo sea para provecho de nosotros. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Bueno, pues muchas gracias a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, y como les había comentado, esta es una sesión latinoamericana de hematología organizada por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, denominada comúnmente como AME, y ya lo comentó nuestro presidente, es una sesión sobre trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, pues tenemos el gran honor de tener en esta sesión a dos eminentes profesores que nos van a hablar de este tema. El primero pues va a ser nuestro invitado de honor, el doctor Sergio Giral. Él es médico oncólogo, hemato-oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y nos va a hablar de lo mejor del ASH que surgió de trasplante. Y inmediatamente después nuestro colega, y no menos importante por la experiencia y presidente de la Sociedad Internacional de Hematología, el doctor David Gómez Almaguer, del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Nos va a hablar de la experiencia que existe también en México de trasplantes, particularmente el tema de haploidénticos. Y bueno, pues en primer lugar, nuevamente, de mi parte es agradecer al presidente que ha permitido que estas sesiones de prácticamente casi un año las estamos llevando, cuando no es casi semanalmente, de manera ininterrumpida después de la pandemia, evidentemente avalados por toda una mesa directiva cuyos nombres ustedes pueden constatar en pantalla. Y bueno, pues como cada semana agradecer, por supuesto, a los colegios nacionales de hematología que nos acompañan semana a semana, que son cada vez un número más importante, que nos siguen en toda América, particularmente en México y por supuesto en los diferentes países de América Latina. Y también los hospitales de escuela, los que son sedes reconocidas que hacen la formación de especialistas médicos en hematología. Igualmente agradecerles porque cada vez conforman un mayor número de grupos que hemos considerado integrar como una organización latinoamericana de hematología, hemoterapia y hemostasia. Y esto nos ha permitido integrar, dejen comentarles a nuestro público, a nuestra audiencia y por supuesto a nuestros profesores invitados, que es el doctor David y el doctor Sergio, que pues hemos llegado a tener afluencia de hasta 1,800 personas que se han reunido cada semana. El promedio que tenemos es entre 900 y 1,100 personas que se conectan de México y de toda América Latina. En esta ocasión, con la anuencia del presidente, honrar a la Sociedad Venezolana de Hematología, que es una de las sociedades hermanas que nos han apoyado, que participan activamente en nuestras sesiones, que nos hacen la difusión de los eventos, y también agradecer a su presidente, la doctora Raiza García Guevara, y a su vicepresidente, la doctora Maribel Meléndez, y por supuesto a toda su mesa directiva por el apoyo, el aval y seguirnos semana tras semana en estas sesiones. Y los colegas del grupo de Venezuela siempre es un grupo muy numeroso que nos siguen semana tras semana, así que pues agradecer.
y también informarles de los próximos eventos. También me siento muy honrado por la invitación que me hizo la Sociedad Venezolana de Hematología en este tema, particularmente que me invitaron a dar trombosis y cáncer el día de mañana, porque ustedes saben que ellos sesionan cada jueves, así que nosotros lo estamos difundiendo en nuestras redes para que puedan accesarlo. Son sesiones académicas de alto nivel y son, por supuesto, que son difundidas gratuitamente para todos los profesionales de la salud. Igualmente, Marcelo nos ha pedido difundir su evento, que lo estamos difundiendo, que es el de síndromes mielodisplásicos del Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos. Igualmente lo hemos estado difundiendo semana tras semana, 23 y 24 de abril. Igualmente ustedes ven este otro evento que se está difundiendo, el Simposio Brasileiro de Citometría de Flujo. Igualmente lo vamos a estar difundiendo para que ustedes puedan acceder a estas sesiones académicas. Igualmente el simposio de gamapatías monoclonales, que va a ser 28 y 29 de mayo. Estas son las próximas sesiones, nada más para que lo tomen en cuenta. La próxima semana, que es en marzo 24, vamos a tener un tema de actualidad de leucemia mieloblástica aguda con dos invitados importantes, uno de ellos el doctor Jorge Sierra de España, y posteriormente, pues, ustedes ven, tenemos la sesión de anemia de Fanconi, y después tenemos la sesión del linfoma de Hodgkin. Y bueno, permítanme ya dar la introducción a esta sesión, y no sin antes unas palabras dedicadas a nuestro profesor invitado, al doctor Sergio Giral. Pues creo que la mayor parte conocemos, no solamente en México, en el mundo y en América Latina, es jefe de división de enfermedades hematológicas, presidente del Melvin Berlin Family en mieloma múltiple, y su actividad clínica e investigaciones en trasplante de células hematopoyéticas, particularmente trastornos hematológicos. Y bueno, pues él trabajó muchos años en el centro oncológico, en el MD Anderson Cancer Center de Texas, donde fue además vicepresidente del Departamento de Trasplante de Células Madre y Terapias Celulares, y desde 2010 se integró al staff del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde dirige el servicio de trasplante de médula ósea. Y ustedes pueden ver que él tiene múltiples publicaciones en este aspecto, y agradecerle, por supuesto, al doctor Sergio Giral. Y bueno, también a un colega de Monterrey, Nuevo León, a nuestro colega, el doctor David Gómez Almaguer, que siempre acepta nuestras invitaciones. Y ustedes saben que él es médico internista, él es médico hematólogo, jefe del Departamento de Hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es especialista en trasplantes, pues tiene un centro importante, tal vez de los más importantes particularmente en México, sin minimizar que, por supuesto, es un centro de referencia también internacional. Es el presidente de la Sociedad Internacional de Hematología, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigador, es académico de la Academia Nacional de Medicina. Ustedes saben que además pues ha sido presidente de la ANE y pues ha sido ganador de diferentes premios. Así que sin más preámbulo, empezamos con esta imagen acerca de los títulos de los temas que nos van a presentar. Así que pues muchas gracias e iniciamos. Buenas tardes, todos mis colegas latinoamericanos. Particular gracias quiero darle a la Asociación Mexicana de Estudios Hematológicos, al doctor Hernández, al doctor Martínez y a mi compañero y amigo, el doctor Gómez Almaguer, por la gentil invitación. Y a todos ustedes porque todas las cosas que podrían haber hecho esta tarde han decidido venir a oírme a mí. Espero que lo que escogí como los mejores o los más interesantes presentaciones en la Sociedad Americana de Hematología sean de interés para ustedes y de instrucción. Estos son mis conflictos de intereses y, como siempre digo, yo hago trasplante y estoy, por supuesto, muy en favor de esta modalidad terapéutica. Entonces, se presentaron, yo diría que 4 temas interesantes en la parte de trasplante en ASH este año.
Uno es, y Avi va a hablar más de esto en su charla, es la utilización de trasplantes haploidénticos, trasplantes de donantes no 100% histocompatibles y la utilización de ciclofosfamida post-trasplante, que de verdad ha sido, yo diría que un elemento transformacional, particularmente en los países en vías de desarrollo, porque hace que el trasplante alogenéico de verdad sea accesible yo diría que en todas partes del mundo, y logra que todo el mundo tenga donantes. Este abstract que se presentó era usando, si bien es cierto que el grupo de Hopkins empezó trasplantes haploidénticos utilizando donantes emparentados, el registro y el Registro Nacional de Donantes No Emparentados decidió explorar la utilización de ciclofosfamida post-trasplante como una manera de utilizar donantes no emparentados que no fueran 100% histocompatibles. 80 pacientes fueron reportados al registro, los cuales 40 recibieron condicionamiento mieloablativo y 40 recibieron condicionamiento de intensidad reducida. Y lo compararon con otros grupos contemporáneos que recibieron ya sea trasplante haploidéntico utilizando médula ósea, trasplante haploidéntico utilizando sangre periférica o trasplantes haploidénticos utilizando sangre periférica. Lo interesante de este estudio, y creo que lo más importante, fue que los resultados fueron similares utilizando trasplantes no emparentados que no fueran 100% compatibles. La sobrevida global de 72% de 76% al año, sobrevida global libre de injerto contra huésped de alrededor de 37%. Como pueden ver en las figuras, la utilización de condicionamiento mieloablativo fue asociado a mayor injerto contra huésped grado 3, grado 4 que trasplante de intensidad reducida. La incidencia de injerto contra huésped crónica de nuevo fue mayor en los pacientes que recibieron condicionamiento mieloablativo comparado con condicionamiento de intensidad reducida. Pero recuerden que la otra contraparte de esto es que sí se sabe, particularmente en leucemia mieloide aguda, que la intensidad del condicionamiento reduce los riesgos de recaída. Entonces, seguido a esto, el Registro Nacional de Donantes No Emparentados decidió hacer de nuevo un estudio específicamente con donantes no emparentados que fueran dispares en un solo antígeno HLA. En esto, de nuevo, la profilaxia de injerto contra huésped fue ciclofosfamida post-trasplante, dado como 50 miligramos por kilo, en adición a tacrolimus con micofenolato de mofetil. La sobrevida global al año en estos pacientes fue de nuevo de 84% para los pacientes que recibieron trasplante mieloablativo y 53% para los pacientes que recibieron condicionamiento de intensidad reducida. La diferencia de este abstract con la diferencia anterior es que este abstract está simplemente limitado a donantes no emparentados con una disparidad en un solo antígeno HLA, o sea que eran compatibles 7 de 8. Ahora vamos a fijarnos en una enfermedad específica, leucemia linfática aguda del adulto. Entonces, este fue un estudio del Registro Internacional en donde se compara trasplante haploidéntico con las otras modalidades, ya sea cordón umbilical, trasplantes de no emparentados dispares en un antígeno, trasplantes no emparentados con 100% 8 de 8 y trasplantes con donantes emparentados compatibles 8 de 8. Recuérdense, esto es limitado solamente a una enfermedad, leucemia linfática aguda.
Y lo que pueden ver es resultados similares con haploidénticos versus trasplantes emparentados 8 de 8, trasplantes no emparentados 8 de 8 y superioridad para el trasplante haploidéntico en lo que se refiere cuando se compara con un donante no emparentado, dispar en un antígeno y con cordón umbilical. Este es el estudio, de nuevo otro estudio retrospectivo europeo comparando trasplante no emparentado, dispar en un antígeno con trasplante cordón umbilical, mostrando superioridad para el trasplante no emparentado con ciclofosfamida post-trasplante. El mensaje general es que la utilización de ciclofosfamida post-trasplante no permite hacer trasplantes no emparentados dispares por lo menos en un antígeno. Ya cuando hay mayor disparidad los resultados no son tan buenos, pero en los pacientes que tienen disparidad de un antígeno los resultados son similares, pero un trasplante haploidéntico con un donante emparentado que sea joven pareciera dar resultados mejores o superiores. Una sola presentación quiero hacer sobre hematopoiesis clonal, parte porque fue un estudio grande, 1.700 pacientes provenientes del Dana-Farber o de Hopkins, en donde había una presencia de hematopoiesis clonal en el donante. ¿Okay? La asociación de la hematopoiesis clonal con la mutación del DNMT3 sugirió que a muchos de nosotros nos impresionó, estaba asociado con una mejoría de la sobrevida global libre de eventos, siempre y cuando la profilaxia no fuera con ciclofosfamida post-trasplante. Importante, de estos 1.700 pacientes, 8 pacientes desarrollaron una leucemia derivada de las células del donante, para una incidencia al menos del 1% en 10 años. Los donantes que tenían hematopoiesis clonal con la mutación de DNMT3 no desarrollaron leucemia derivada del donante. O sea, mensaje de esto es que la leucemia proveniente del donante es extraordinariamente raro y que no deberíamos en este momento rechazar algún donante por la presencia de hematopoiesis clonal. Es más, en general, nosotros, los únicos donantes a los cuales le estamos chequeando presencia de hematopoiesis clonal son los donantes emparentados de una paciente que tenga una historia familiar de enfermedades de hematopatías malignas. Y si ese donante tiene hematopoiesis clonal y el paciente tiene una historia familiar de hematopatías malignas, entonces decidimos utilizar un donante alterno. De todos los estudios presentados en el ASH este año, este para mí fue el más importante. Este fue un estudio prospectivo del BMT-CTN, en donde se comparaba los resultados de los pacientes con síndrome mielodisplásico entre 50 y 75 años y se hizo una asignación biológica. Los pacientes se registraban y se les asignaba a tener trasplantes si se identificaba un donante histocompatible 8 de 8, ya sea familiar o dentro del registro. Si el paciente no tenía un donante histocompatible familiar o dentro del registro, se asignaba al grupo de no donante. Y como pueden ver aquí en lo que vamos a extraer esto a más detalle, la sobrevida global de los pacientes que tenían donantes, que fueron asignados al grupo de donantes, tenían una sobrevida global de 3 años de 47.9%. Los pacientes que fueron asignados al grupo de no donante tenían una sobrevida global a los 3 años de 26%, y esta diferencia fue altamente estadísticamente significativa. Más importante, los pacientes más de 65 años tenían resultados similares a los pacientes menos de 65 años. Este estudio ha resultado que el seguro
nacional que cubre a los pacientes mayores de 65 años, Medicare va a cubrir ahorita trasplantes para síndrome mielodisplásico. Entonces, este es, según el intento de tratamiento, como pueden ver, trasplante, pacientes asignados a ser donantes, pacientes asignados al grupo de no donantes, de nuevo con una sobrevida de más de año y medio. La sobrevida global es significativamente mejor para los pacientes con donantes, aún ajustando para todos los factores pronósticos. La sobrevida global libre de eventos, o sea, sin recaídas, de nuevo, significativamente mejor para los pacientes que fueron asignados al grupo de donantes versus para los pacientes que fueron asignados al grupo de no tener donantes. 35% versus 20%. Y, por supuesto, algunos pacientes que tenían donantes no fueron a trasplante y algunos pacientes que fueron asignados al grupo de no donantes recibieron trasplante con un donante alterno. Y entonces, haciendo el análisis según los pacientes fueron tratados, o sea, en negro los pacientes que fueron trasplantados versus en amarillo los pacientes que no fueron trasplantados, ven una diferencia significativa no solamente para sobrevida global libre de eventos, sino para sobrevida global como lo ven aquí. Es que de una magnitud mayor, porque hubo bastantes pacientes del grupo que fueron asignados a no donantes que recibieron donantes haploidénticos con ciclofosfamida post-trasplante. Y la diferencia de 3 años de sobrevida global libre de eventos, 36% versus 11%, de nuevo, altamente significativo. La calidad de vida, muy importante, todavía no se hizo todo, pero en este momento no pareciera haber diferencias en calidad de vidas en ninguno de los tiempos que se siguió. Entonces, otro estudio que se presentó fue, ya como sabemos, la venetoclax se está convirtiendo en una herramienta muy importante para el tratamiento de leucemia mieloide aguda y síndromes mielodiplásicos, particularmente en pacientes mayores. La idea era que la utilización de venetoclax como inhibe el BCL2 puede hacer que un trasplante de intensidad reducida sea más efectivo. Esto fue la hipótesis que usaron los investigadores de Dana-Farber, donde hicieron un estudio de fase 1, añadiendo venetoclax inicialmente las dosis de 200 miligramos, después de 100 miligramos, 200 miligramos y 400 miligramos, antes de un régimen de intensidad reducida de fludarabina busulfán. Los pacientes tenían que tener riesgo adverso, leucemia mieloide aguda o mielodisplasia de alto riesgo por presencia de anormalidades citogenéticas o anormalidades moleculares que ven aquí en la diapositiva. Un total de 22 pacientes fueron tratados, incluyendo 9 con leucemia mieloide aguda y 11 con síndromes mielodisplásicos y 2 con síndromes mixtos. La sobrevida global a los 6 meses fue de 84%, la sobrevida global libre de eventos fue 76%. Estas son las curvas. Personalmente creo que se pueden conseguir resultados mejores con fludarabina melphalan, pero lo presento porque me pareció interesante que la utilización de venetoclax, hay datos correlativos que sugieren que la inhibición de BCL2 aumenta el potencial de daño del DNA de los agentes alquilantes, y nosotros estamos explorando posiblemente la idea de hacer esto pero con fludarabina melphalan como la plataforma. Voy a terminar rápidamente con muchos estudios de mieloma múltiple y trasplante autólogo que se presentaron. El primero de estos fue la presentación de la doctora Francesca Gay sobre el estudio Forte. Como ustedes saben, el estudio Forte era un estudio randomizado de 3 tipos de inducción: carfilzomib, ciclofosfamida dexametasona, carfilzomib, lenalidomida dexametasona o carfilzomib, lenalidomida dexametasona por 12 ciclos. El segundo era por 8 ciclos con un trasplante en el medio. Y la segunda randomización era la randomización de carfilzomib, lenalidomida como mantenimiento versus lenalidomida. Recuerden, cuando este estudio se presentó por primera vez, los resultados eran similares para la rama que tenía trasplante versus la rama que no tenía trasplante. Sin embargo, con mayor seguimiento,
se está viendo que los pacientes que reciben carfilzomib, lenalidomida, dexametasona tienen mayor chance de tener una remisión completa con enfermedad residual mínima negativa y, más aún, el porcentaje de pacientes libre de progresión fue significativamente mayor para el grupo que recibió trasplante que el grupo que no recibió trasplante. Como pueden ver aquí, 78% versus 66%. La utilización de trasplante no mejoró la respuesta de los pacientes que recibieron carfilzomib, ciclofosfamida, dexametasona. De nuevo, demostrando que en el contexto de un inhibidor de proteasoma, el mejor agente para acompañar el inhibidor de proteasoma es una droga inmunomoduladora y no un agente alquilante como la ciclofosfamida. Los resultados eran similares para todos los grupos pronósticos, particularmente para los pacientes con alto riesgo. La otra parte que presentó la doctora Gay es que los pacientes que recibieron la combinación de carfilzomib, lenalidomida versus aquellos que recibieron lenalidomida de mantenimiento, la combinación trajo como consecuencia mayor pacientes logrando una remisión completa con enfermedad residual negativa. El 46% convirtieron de positivo a negativo con la combinación versus solo 32% que recibieron lenalidomida solo. Esto trajo como consecuencia una mejoría sobre vía libre progresión para los pacientes que recibieron la combinación de carfilzomib y lenalidomida versus lenalidomida solo y de nuevo en todos los grupos de riesgo. Sin embargo, no ha habido cambios en sobrevida global, ni siquiera en los tres grupos, y por supuesto es muy temprano para ver una diferencia en sobrevida global en los pacientes randomizados carfilzomib y lenalidomida. Problema de esto que se está exponiendo todo el mundo con carfilzomib. Creo que esto probablemente hay que ir. Lo otro es el costo que se está haciendo sustancial. Quiero mostrar esta diapositiva. Este es el estudio Griffin, que es una inducción con 4 drogas: daratumumab, lenalidomida, bortezomib y dexametasona. Por supuesto, en Latinoamérica, daratumumab día 1, 8 y 15 de los primeros 4 ciclos se hace incosteable, pero uno se pregunta si de repente uno puede hacer daratumumab una sola vez al mes durante los primeros 4 ciclos y después hacer algún tipo de mantenimiento mucho menos costoso si uno puede lograr resultados como se ven aquí. Estos resultados fueron dramáticos. Ven que con la inducción, con las 4 drogas, 20% de los pacientes logran obtener remisiones completas. Después del trasplante, 27% de los pacientes logran obtener remisiones completas estrictas. Después de la consolidación con 4 ciclos más, 51%. Y después de 12 meses de mantenimiento, 81%. Estos son los 4 drogas versus con 3 drogas, significativamente menores respuestas, particularmente después de 12 meses de mantenimiento. Y esto es, de nuevo, muchísima más enfermedad residual mínima negativa, 78% versus 39%. No ha habido diferencia en sobrevida global, pero recuérdense de nuevo que este estudio solamente tiene una mediana de seguimiento de menos de 2 años y de aproximadamente 2 años habrá que ver cuáles son los resultados finales. Rápidamente, por razón del tiempo, este fue el seguimiento a largo plazo del estudio randomizado francés, comparando melphalan a melphalan en altas dosis versus melphalan en bajas dosis, seguido de consolidación o no consolidación. Como pueden ver, cuando este estudio se presentó la primera vez, no había diferencia en sobrevida global, pero ahora que se presenta con una extensión hay una diferencia en sobrevida global de 69%, 63%, que logra una significancia estadística. De nuevo, mostrando que para que uno vea diferencia en sobrevida hace falta mayor seguimiento. El tiempo para próximo tratamiento significativamente mejor para los pacientes que recibieron trasplante temprano versus trasplante tardío. Y recuerden que la mayoría de los pacientes que recaen en el grupo de que recibieron trasplante tardío, recibieron en este estudio, la mayoría sí pudo recibir trasplante tardío.
sin diferencia en sobrevida global una vez que los pacientes, cuando se analizan solamente los pacientes que llegan a mantenimiento, sigue habiendo una diferencia en sobrevida global libre de evento, pero no hay diferencia en sobrevida global. Rápidamente, para terminar, del estudio francés del 2009, que se presentó de nuevo mostrando una diferencia para sobrevida global libre de evento para los pacientes que recibieron trasplante. Este es cuando con una, ya ahorita de nuevo, con una mediana de seguimiento de más de 90 meses, de alrededor de 90 meses, de nuevo, mejoría de sobrevida global libre de eventos, 47 meses versus 35 meses. Pero cuando se ve sobrevida global, la sobrevida global es similar, pero recuérdense que aquí de nuevo el grupo que no recibió trasplante temprano, más de 2/3 partes de ellas recibieron trasplante tardío. Sin embargo, interesantemente, cuando se presentó a la primera vez, decían que los pacientes que obtenían enfermedad residual mínima negativa, los resultados eran similares para los pacientes con trasplante temprano o trasplante tardío. Aquí, con mayor seguimiento, los pacientes con enfermedad residual negativa tienen mejores resultados si fueron trasplantados tempranamente que tardíamente. Y con eso termino mi alocución. Muchas gracias por su atención y ahora me queda presentar o cederle el podio a mi colega, el doctor David Gómez Almaguer. Perfecto. Buenas tardes. Obviamente agradecido por la invitación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología, que alguna vez me tocó presidir. Doctor Óscar Hernández y Carlos Martínez, muchas gracias. Y también es un honor compartir, obviamente, estas charlas con mi amigo y colega, el doctor Sergio Giral, con quien hemos compartido los podiums en diferentes partes del mundo, fíjense, incluyendo alguna vez en Venezuela. Vamos a hablar un poquito del trasplante haploidéntico. Y bueno, esta es la definición de por qué se llama así haploidéntico, porque esto se hereda un grupo, la mitad de los genes en paquete, y casi todos contamos con un donador haploidéntico. El proceso se ha simplificado y ya indicaba que sería, pero cada vez es más claro que es un trasplante más frecuente que otros. Y aquí está la forma en que podemos tener. ¿Por qué es muy común tener un donador? Porque un padre o una madre siempre tendrán un hijo que sea compatible con ellos, por lo menos en la mitad. Y en el caso de los hermanos, pues tendremos un 75% de posibilidad de encontrar o un idéntico o un haploidéntico. Rara vez no lo encontramos. Y esa ha sido nuestra experiencia. Es muy fácil encontrar donador haploidéntico en esta población. Ahora, fíjense cómo ha aumentado el número de trasplantes haploidénticos y cómo la sangre cordón y no relacionada disminuye, precisamente por la facilidad que existe. Y como dijo el doctor Giral, el uso de la ciclofosfamida post-trasplante ha hecho un cambio muy importante. Yo calculo que esa es una aportación muy interesante. No sé si en algún momento esta gente podría recibir el Nobel de Medicina porque ha cambiado la imagen o el comportamiento para mucha gente en el mundo. Ahora, fíjense cómo inicialmente el grupo de Johns Hopkins presumía que la médula ósea era mejor, y mucha gente así lo considera, pero los hematólogos nos hemos ido alejando de los quirófanos y nos da flojera entrar al quirófano y dificultades conseguir un quirófano, etcétera, y es más agradable conseguir células de la sangre periférica y más cómodo y en gran cantidad. Y entonces, aunque enfrentemos un poco más de injerto, como que eso no ha sido un detente para seguir así. Y luego veremos qué opina el doctor Girat al respecto, pero la sangre periférica es muy cómoda y en nuestras manos es más barata y por eso nos gusta. Ahora, ¿cuál es el problema del trasplante haploidéntico?
pues estos eran los problemas que existían y por lo tanto era muy complicado hacer un trasplante preidéntico dejando los linfocitos en gran cantidad en el donador. Obviamente rechazo y linfaringe eran muy importantes. Y esto cambió, había que eliminar esos linfocitos o cambiar su composición. Hay la globulina de timocito, que sigue siendo muy usada por los chinos, que ellos usan poco la ciclosporina post-trasplante. El alemtuzumab, que ya ahorita es menos buscado, está por ahí, pero ya no se comercializa, es complicado. Los europeos en Italia y en Alemania les gustó retirar linfocitos T por medio de ingeniería con el Clinimax. Y finalmente la ciclofosfamida, que vino a ser la forma más barata. Nuestra experiencia incluimos en nosotros uso del entrosumab. Tenemos un Clinimax que ya ahí lo tenemos, pero casi no lo usamos. Y la quimioterapia, usamos estas formas para... ¿sí? Ahora, hay ciertos aspectos de inmunobiología importantes en el trasplante preidéntico. Y aquí ven ustedes cómo hay diferentes formas de hacerlo, desde utilizar depresión de células y ingeniería, que es el grupo europeos que les gusta el St. también un tiempo lo utilizó. Existe otra forma en que se utiliza la globulina de timocito, que esto les gusta más lo usan mucho los grupos chinos. Y finalmente el que usamos nosotros y que nos gusta es el utilizar las células, ponerlas en el donador y usar ciclofosfamida post-trasplante. ¿Por qué? Porque para aquellos que no lo saben, yo creo que la mayoría lo sabemos, que la ciclofosfamida permite eliminar los linfocitos no deseados, deja linfocitos que sí queremos y aparte no le hace daño a las células hematopoyéticas o las células madre. Por lo tanto, el trasplante está garantizado. Cuando todos los hematólogos, yo creo que el doctor Giralt incluido, nos dijeron que podíamos usar ciclofosfamida post-trasplante, nos causó un poquito de inquietud, miedo a un paciente que ya le habíamos dado mucha quimioterapia, darle más quimioterapia, altas dosis, nos llenó de inquietud, pero una vez que empiezas a usarlo, y no es que sea tan simple, te das cuenta que esto es perfectamente posible y real, y es de gran éxito. Tan es así que la ciclofosfamida se está empezando a utilizar en trasplantes idénticos y relacionados. Ahora, cuando alguien ha comparado qué pasa si usas globulina de timocito y ciclofosfamida, vemos cómo no hay diferencias o son un poquito a favor de la ciclofosfamida como un método de control del injerto y de evitar el injerto contra huésped y el rechazo y la pérdida del injerto. Ahora en México, pues obviamente el donador no relacionado o cordón umbilical es muy costoso. Nosotros tenemos un banco de cordón y hemos conseguido cordones y hemos hecho trasplantes no relacionados, pero es sumamente costoso cuando no los tienes. De hecho, el último trasplante que hicimos no relacionado es una mujer que le fue muy bien, pero que era ella adoptada y no teníamos huella biológica de sus padres ni tenía hermanos. Fue el único que usamos los últimos 3, 4 años y nos costó una buena cantidad de dinero conseguir esas células y tiempo. Entonces, alguien ha dicho, bueno, se compara, esto ya nos lo mostró el doctor Giralt, pero aquí hay un estudio italiano en el que del mismo centro, en que usan todas las formas que hay, ellos en un grupo muy grande de trasplantes logran como el haploidéntico es el mejor. Y es interesante, porque es un solo centro, o sea, no es un problema de diferentes lugares ni técnicas. En este centro italiano, el haploidéntico superó a todas las demás formas, por lo tanto, parecería que es un método comparable. Y por ahí hay ya los famosos análisis o metaanálisis en los cuales uno ve cómo hay en general se favorece el haplo sobre el donador, incluso relacionado. Es decir, el haploidéntico es igual y comparable totalmente al halogénico idéntico. Y finalmente, bueno, pues hay algunas ideas al respecto. ¿Qué pasa en Europa, no nada más en Estados Unidos? Y vemos la misma historia, cómo sigue aumentando el haploidéntico, se utiliza más para enfermedades mieloides, obviamente.
entre más pronto lo hagas es mejor, aunque no hay una gran diferencia. Yo sí pienso que es mejor trasplantar pronto que tardío en las células mieloides malignas. Y obviamente ven también en Europa como el uso de médula es importante, pero la sangre periférica supera ampliamente al uso de médula ósea como fuente. Parecería que usar médula o sangre periférica no implica una gran diferencia. Hay diferentes acondicionamientos. En este es nada más mostrar 3 tipos de acondicionamiento. Los italianos que utilizan células seleccionadas, el grupo de Pekín que utiliza ATG y no utiliza ciclofosfamida, y finalmente el grupo de Hopkins, que es de donde la mayoría nos hemos dirigido, con variantes del sistema Hopkins en mayor o menor grado. Hemos ido avanzando sobre este método, que es el método que todos nos gusta, diferente a los italianos, europeos o a los chinos, que se quedan un poco aislados. Y finalmente aquí está una recomendación, ¿por qué utilizamos mucho hipnoidéntico? Porque es más rápido. En alguna ocasión alguien me comentaba, por un grupo argentino, me dijeron que en Argentina los haplos y los no relacionados iban igual en resultados. El problema es que uno relacionado te puede tardar 3, 4 o más meses en conseguir las células. Y en ese tiempo, muchos enfermos pueden recaer, morir, etc. Al final de cuentas, cuando haces un trasplante de células obtenidas de un donador no relacionado, el tiempo que tú te tardas en conseguir las células hace que tu trasplante se seleccione y el paciente que llega a trasplantarse es un paciente que va en muy buenas condiciones, que quizás ni siquiera necesita un trasplante. En cambio, en el haploidéntico es muy rápido, de tal manera que vas a tomar pacientes de todo tipo, los que tienen muy buen pronóstico, los que no tienen buen pronóstico, de mayores riesgos, y eso permite que esto sea mucho más ágil que todo lo demás, además de los costos. Por eso en nuestro medio es muy importante el trasplante haploidéntico. Ya varios grupos están haciendo esto. Hace algún tiempo se nos invitó a escribir una reflexión al respecto, desde el 2015, ya son 6, 7 años de esto. Y nosotros hicimos el sistema italiano y tuvimos en linfoblástica, que es más difícil, resultados que sí funcionaba el trasplante, pero utilizando intensidad reducida, que no era la mejor idea para la linfoblástica, tuvimos pocos pacientes que sobrevivieron a este método. Luego hicimos otro estudio ya con ciclofosfamida y es un poquito mejor. Ahora, estas pacientes que están vivos, que es de un poquito arriba del 30%, es más o menos lo que uno encuentra en todo el mundo. No crean que hay una gran diferencia, especialmente en los niños que tienen la mayor parte de enfermedad linfoblástica. Es un resultado bastante bueno, como alguna vez oí decir al doctor Giralt, que esto contra 0 pues es definitivamente mejor. Nunca esperen curvas de supervivencia mucho mejores. Yo quiero aclarar una cosa. Ahora que hay trasplantes haploidénticos, se trasplantan muchos más enfermos y seleccionamos menos al paciente. Y por lo tanto, las curvas son un poquito menos buenas que antes, en mi opinión, porque estamos trasplantando pacientes de mayor riesgo, que al final de cuentas eso es lo que hace la diferencia, pero también estamos curando algunos enfermos que de ninguna manera podíamos curar de otra forma. Ahora, médula y sangre, hay por ahí alguna información del CIBMTR que nos dicen que no hay una gran diferencia, a pesar de que alguien ha presumido que la médula puede ser mejor, pero vaya, la idea no es que yo esté en contra de la médula, siempre pienso que la sangre es mejor, o que es mejor aquello en lo que tú tengas experiencia, el efecto centro famoso. Si te gusta mucho la médula y te das bien, sigue con la médula. Si tienes dificultades para obtener la médula y la sangre te funciona, usa la sangre y luego mejora tus técnicas de detección, de injerto y tratamiento de injerto contra huésped. Ahora, nosotros utilizamos este acondicionamiento que es el método que hemos usado mucho tiempo, es la intensidad reducida la mayor parte de las veces, la infusión de las células y luego damos la ciclofosfamida y obviamente este es nuestro método con algunas variantes, es lo que hemos ido aumentando la dosis del melphalan hasta 140 por metro en casos de mayor riesgo, o sea, hacerlo yo diría que prácticamente miliablativo cuando es necesario. Y aquí tenemos nosotros un estudio que se hizo en nuestro grupo, qué pasaba con los trasplantes ambulatorios ahora que hacemos haploidénticos, y vemos cómo las diferencias son un poquito mejor al idéntico,
pero en parte porque están muy bien seleccionados. Pero ven ustedes cómo la supervivencia de haploidénticos no es mala y no hay diferencia significativa, aunque tengan una tendencia a mejorar el idéntico, y esto es utilizando un método ambulatorio. Pensamos que el haploidéntico más complejo no podía hacerse ambulatorio, pero sí se puede. No es más frecuente que los hospitalicemos. Obviamente los autólogos ambulatorios pues van muy bien, como en casi todas las cosas. Y este estudio que se acaba de publicar y es 60 pacientes haploidénticos, 13 totalmente ambulatorios. ¿Qué significa completamente? Que nunca durmieron un solo día en el hospital, a pesar de la ciclopost y secreción de citocina y otras cosas. Y los que se hospitalizaron de una mediana de 3 días, rango de 1 a 14. Esto hace que no dependas de los cuartos, y esto es ideal en la época de COVID. No tener al paciente cerca de riesgos de hospital, que coman en su casa, hay una serie de ventajas, y aquí tenemos cómo les fue un poquito mejor a los que eran no hospitalizados que los hospitalizaron, aunque también es lógico que aquellos que no se complican, pues les va un poco mejor que los que se complican, pero más o menos nuestro porcentaje de supervivencia anda un poquito arriba del 30%, tomando en cuenta que muchos enfermos de este grupo son enfermos con enfermedades de muy alto riesgo, segunda recaídas, remisiones, etcétera, de diferentes neoplasias muy difíciles de tratar. Y fíjense cómo en el 2020, en plena pandemia, algunas instituciones como el Nacional de Nutrición y otros del Seguro Social prácticamente cerraron. Nosotros hicimos 37 autólogos, 10 idénticos, y fíjense, haplos. Si hubiéramos tenido que hacer nada más idénticos, esto hubiera sido nuestro número. Y estos haplos probablemente no se hubieran hecho. Y todos estos pacientes que requerían un trasplante para sobrevivir, o prácticamente no había duda al respecto, estarían en muy malas condiciones, y esos 40 o 35% que curamos a largo plazo no se hubieran curado. Entonces, ahí la importancia cómo el haploidéntico en nuestro medio supera al autólogo y al halogénico idéntico, y a pesar de tener pocos cuartos, el sistema ambulatorio permite que lo hagamos. Algunos casos clínicos que ya tienen tiempo. Miren, este es un paciente que está vivo, perfecto. No tenía 5 hermanos, ninguno idéntico, no me pregunten por qué. Y se hace su trasplante haploidéntico, ciclofosfamida, fludarabina y melphalan. Y fíjense cómo la ciclo y con este acondicionamiento que ahora hemos mejorado agregando ATG, el paciente recibió esta cantidad de células, prendió en el 17 y el 20, y este paciente, les quiero decir que es anemia plástica, es interesante, es la única anemia plástica, yo creo que tanto haplo como halo, que no estuvo ni un solo día en el hospital, no durmió en el hospital nunca, le fue bien, y a veces se transfundía en forma ambulatoria en nuestro hospital de día, y no tuvo ningún problema, no tuvo que estar en el hospital, y sigue ahorita haciendo una vida normal 6 años después del trasplante. Y este es un paciente que se rechazó porque tenía una TB, mejoró. Hicimos un secuencial que es quimioterapia intensa y de inmediato pasarlo a un trasplante. Lo con ciclopost, un doctor psiquiatra que nos lo envió el doctor Villela. Y estuvo hospitalizado por 25 días y él sí estuvo hospitalizado, le fue bien. Sin embargo, al año del trasplante me manda una foto del doctor Villela que está tomando cerveza con el paciente en algún lugar, en algún tugurio en Hermosillo, Sonora, y me presume que su paciente está muy bien, el psiquiatra que nadie quería trasplantar, pero al poco tiempo de eso desarrolla una neumonía, no sé si fue... no fue COVID en ese momento y el paciente falleció. Entonces, se nos cayó como balde de agua fría esa noticia después de haberlo visto un año después tomándose una cerveza con su médico en Sonora. El trasplante haploidéntico es ideal para nuestro medio. Es menos costoso. Hay que aprender que es un poco más tóxico que el halogénico idéntico y también cuesta más dinero. Aumenta la mortalidad relacionada y complicaciones. Hay un síndrome de
liberación de toxina es peligroso, que en alguna ocasión ha matado a algún paciente nuestro. Cistitis, que puede llegar a ser muy grave y hacer una cadena de problemas. Algunas infecciones, las infecciones virales es más común, o sea, es algo más complejo que el halogénico idéntico. No mucho más complejo, pero sí más complejo, pero definitivamente es una herramienta curativa. Esto llegó para quedarse y eventualmente tendrá que adaptarse en todos los centros de trasplante. Una vez que tienen mucha experiencia, pues ya para nosotros es una rutina. Obviamente hay alguna mortalidad relacionada al trasplante un poquito más alta, y eso hay que admitirlo, pero la posibilidad de curar muchos pacientes como el que presenté y otros más son totalmente reales, y es una ventaja que esto esté en el mundo actualizado, y poco a poco las técnicas que haya antivirales y otras formas de apoyo permitirán que esto sea más fácil y más noble de hacer. Aquí está la acreditación por FAC del 2016. Acabamos de renovarla, fíjense. Esta es una foto antigua. El doctor Girat en alguna ocasión nos inspeccionó. Después en una segunda tanda vino otro colega latinoamericano, el doctor Curiel, que también estuvo en el MD Anderson, y nos dirigió un equipo que nos inspeccionó, y acabamos de ser reacreditados el año pasado por otros 3 años más en FAC, que es la organización norteamericana que acredita centros de trasplante norteamericanos. Y bueno, pues hasta ahorita seguimos siendo el único centro mexicano acreditado totalmente para esto, y ya lo reconfirmamos. Así es que por lo menos no hicimos quedar mal al doctor Giral, porque ya él yo siento que nos dio un poquito la mano, pero como ya lo reconfirmamos, parece ser que no estuvo tan mal que hayamos sido acreditados, porque ya lo hicimos 2 veces, seguimos siendo acreditados para trasplantar de acuerdo a este control de calidad muy estricto que hace la FAC. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención y por su invitación. Pues bien, estamos en unos cuantos minutos haciendo esta sesión de preguntas, comentarios y discusión. Bueno, nada más comentarles y como cada vez igualmente comentarle a nuestros conferencistas, el número que tenemos enlazados son aproximadamente 500 personas que tenemos en esta plataforma, más los que nos siguen en las redes sociales. Y bueno, pues igualmente, como en cada ocasión, aprovecho la oportunidad de agradecer a la gente de los colegas de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, de Paraguay, de Argentina, de Colombia, muchas gracias. Ecuador, Costa Rica, Guatemala, de España también están enlazados. Italia, República Dominicana, Panamá, Namibia, Honduras y Nicaragua, y por supuesto a todos los colegas que nos siguen semana a semana desde nuestro país, desde México. Así que bueno, pues las primeras preguntas van a ir dirigidas particularmente a nuestro primer expositor, a Sergio. Y bueno, también me adelanto a comentar que Sergio tiene ahorita otra conferencia, entonces me permitió adelantarme a darle de una vez el bloque de sus preguntas, Sergio. Entonces, las preguntas que van dirigidas a Sergio, bueno, pues el trasplante haploidéntico con ciclo post, doctor Giral, ¿qué esquema de inmunosupresión recomienda? Y la otra pregunta es, ¿el trasplante con ciclofosfamida post implica inmunosupresión mayor? Las infecciones como causa por el virus que produce la cistitis, ¿se usa profilaxis antiviral? Estas son las dos preguntas. Dos preguntas excelentes. Nosotros utilizamos con ciclofosfamida post-trasplante la utilización de tacrolimus y micofenolato de mofetil post-trasplante. En los pacientes, generalmente el micofenolato de mofetil se les da por 56 días y el tacrolimus por 6 meses. Parece un esquema similar al que se usa en Monterrey. La cistitis hemorrágica, como explicó David, es una complicación mucho más frecuente después de ciclofosfamida post-trasplante. No tanto creo que por la ciclofosfamida, sino por el grado de inmunosupresión que tienen estos pacientes. No hay manera de profilaxia, o sea, hay que obviamente hidratar a los pacientes bien cuando se le da la ciclofosfamida. Nosotros utilizamos Megna para proteger la vejiga,
pero cuando el paciente le da de manera severa es una complicación seria que muchas veces se complica con infecciones a repetición. Existen estudios investigativos para utilizar células antivirales que atacan el BK. Esos todavía no están comercialmente disponibles. Pero igual que todo trasplante allogeneico, los pacientes citomegalovirus positivos se les está dando ahorita el letermovir para prevenir reactivación. Ha sido muy efectivo, ha disminuido la mortandad, ha disminuido los costos también porque no tienes reactivación, no tienes que dar anciclovir, no tienes que dar Focarnet. Entonces, y se les da obviamente aciclovir. No sé qué, me imagino que David no está usando el letermovir porque es muy caro, pero puede ser que en pacientes seleccionados decida utilizarlo porque a veces se paga solo si no te da la reactivación. Y de nuevo, muchas gracias a la Agrupación Mexicana de Estudios Hematológicos. Pido disculpas que tenerme que ir temprano. Pasen muy buenas noches y gracias por haberme tenido invitado. Muchas gracias, doctor. Sergio. Buenas Gracias. tardes. Hasta pronto. Y bueno, siguiendo con las preguntas, David, preguntan aquí cuál es el porcentaje de falla de injerto primario durante el trasplante haploidéntico que llegas a tener, David. Y bueno, la siguiente pregunta es si tú tienes un estudio que compare los trasplantes hechos con Clinimax versus el uso de ciclosfamida. Sí, gracias. Usualmente la pérdida del injerto sí nos ha pasado, definitivamente. No es, usualmente no es mayor allá se considera que puede ser entre el 5 y el 10%. Una cosa que hemos aprendido es que a mayor cantidad de células, menor pérdida del injerto. Estamos tratando de poner 10 millones por kilo, utilizando sangre periférica. Y así tenemos ya menos problemas. Hemos reducido a probablemente una en cada 20 trasplantes que tenemos un injerto, una falla, lo cual es más común en el haplo que en el halogénico. Ese es un riesgo. En cuanto a la comparación, pues sí, no tenemos una comparación directa, tenemos publicaciones separadas y nos fue mejor con la Ciclopost, pero no se puede considerar una comparación directa porque fueron en tiempos y épocas diferentes. Entonces, el Clinimax, depende cómo lo utilices. Hay quien ha probado que tú puedes hacer una depresión de células T y te puede ir muy bien con tus trasplantes. Sin embargo, para nosotros es mucho más laborioso y costoso el proceso. Nos aumenta más o menos de 10 a 15 mil dólares el procedimiento, y eso es lo que nos cuesta un trasplante preidéntico completo con Ciclopost, más o menos 15 mil dólares, 300 mil pesos mexicanos. Por lo tanto, por cuestiones más bien económicas y porque no nos parece que sea superior, nos hemos quedado con el haploidéntico con Ciclopost, fosfamida post-trasplante. Ok, y otra pregunta, David, es, ¿tienes experiencia con Haplocor? Imagino que se refieren al haploidéntico con... Cordón. Exacto. No, fíjate que no. Sí, hay gente que se ha probado. En España lo han hecho, grupo chino también. Pero pues la verdad es que no parece que tenga un lugar predominante. Mucha gente no busca esto. Y obviamente es un poquito más complejo y te aumenta un poco el costo. Entonces, nuestro grupo no lo intenta, no lo hemos buscado. La razón es más que nada económicas y porque no parece ser que muchos grupos fuertes del mundo que hacen haplo lo estén utilizando. Mientras no se demuestre que hay una gran ventaja, no parecería tan importante, en mi opinión. Vale. David, aquí hay una pregunta específica, muy específica, que nos hace un colega, el doctor Adrián Ceballos. Para el trasplante autólogo en linfoma, ¿consideras que el esquema de bendamustine melphalan es algo que podríamos utilizar para acondicionar a nuestros pacientes? Sí, yo creo que sí. De hecho, nosotros ya lo estamos utilizando. Melphalan, que es en lugar de
el famoso BEAM, que es muy complicado por la duración exacto. y porque la carmustina no se consigue, en fin. Entonces, el Vendamelphalán se puede usar con o sin un poco de topósido, se parece mucho al BEAM y por lo tanto sí, la respuesta es sí, lo estamos utilizando, parece ir mejor, pero no tenemos ahorita números o datos de comparativos que pudieran utilizarse. Lo que sí creemos es que no es más tóxico, hay un poquito más de mucositis, pero manejable, y no es aparentemente una buena opción. Excelente, David. Y por último, en el proceso de movilización del trasplante autólogo que ya tiene la cuenta pre-CD34 en sangre periférica el día 4 con el uso de filgrastim, ¿hay un límite mínimo para el uso del plerixafor para decir que en algún momento ante la falla de la movilización utilizar plerixafor? Sí, la frecuencia es importante, hay que hacerla muy bien, por supuesto. Y si tienes arriba de 10, casi seguro vas a movilizar. Pero nuestra experiencia es que si no tenemos 20, nos gusta utilizar plerixafor. Tenemos un algoritmo interno al respecto, que si alguien está interesado, con mucho gusto podemos hacérselo llegar, de cómo lo decidimos. Y estamos utilizando plerixafor a 0.12 por kilo en algunos casos, y a veces a dosis plenas. Y publicamos en la revista Transfusion que el plerixafor a 0.12 permite gastar menos, dejar la mitad para otro paciente, ya que el producto se puede conservar, ya no tiene caducidad o no se echa a perder, por decirlo así. De tal manera que estamos utilizando plerixafor a 0.12 por kilo en algunos pacientes, dependiendo de la frecuencia, y en otros a dosis plenas. Pero casi siempre son aquellos enfermos que tienen por abajo de 20 células CD34 por microlitro en la frecuencia. Definitivamente siempre, si es 10 para abajo, definitivamente siempre utilizamos injetantes de dosis plenas, y a veces entre 10 y 20 podemos utilizar dosis medianas o al 50%, que funciona muy bien. Eso está publicado en la revista Transfusion y también en las memorias de congreso de la ASH está ahí información al respecto. Y bueno, David, ya por último, dos preguntas que igualmente se me hacen relevantes. Una de ellas se la pregunta nuestra colega, la doctora Tere Marín, que puedes andar un poquito más de las complicaciones infecciosas que tú has visto. Y otra pregunta adicional es, que es un tema redundante, pero creo que es muy importante, David, el costo de un trasplante en México. Ahí tú creo que has tenido algunas publicaciones, incluso algunas con Memo en ese aspecto. ¿Qué podías ahondar en relación a los costes del trasplante en general, en este aspecto? Sí. Fíjate que, ya por último, David. Claro, dos cosas. Uno, infecciones son 3 tipos de infecciones. Una es la cistitis por el virus BK. Número 2, el citomegalovirus, que es bastante frecuente. Y finalmente, Aspergillus es relativamente común por las citopenias prolongadas y la inmunosupresión. Eso nos hemos tenido que enfrentar. De hecho, nos gusta mucho utilizar voriconazol tempranamente en estos pacientes. A la menor provocación está usando voriconazol. Entonces, esas 3, aparte de las infecciones comunes bacterianas que podemos ver. Y finalmente, ocasionalmente hemos enfrentado Clostridium, que también es difícil, que también es un problema delicado. Eso es lo que hay que, yo diría, especial. Obviamente hay muchos otros virus que uno puede tener que enfrentar, pero esas 4 yo diría que son lo más común. Y en cuanto al costo, depende cómo lo hagas. Si tú tienes al paciente hospitalizado todo el tiempo, el costo se eleva. En nuestras manos, más o menos nos cuesta un paciente que se todo el tiempo hospitalizado 300,000, 350,000 pesos todo el proceso. Varía mucho del tipo de enfermo, la enfermedad cómo llegó, si requiere o no requiere muchas transfusiones, etc. Si el paciente es ambulatorio, bajan los costos nuestros y rara vez superan los 250,000 pesos en nuestra institución. Eso no incluye honorarios médicos y otras cosas. Tengo entendido que yo calculo que a nivel nacional, si el costo debe andar entre los 350,000 y 400,000 pesos, que traducido a dólares es entre 15 y 20,000 dólares. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para bajar costos, incluyendo
compras del servicio de hematología directas de los medicamentos que la autoridad del hospital nos lo permite para poder conseguir precios más económicos, utilizar nuestro propio laboratorio que hace todo, entonces no tenemos que enviar a ningún lado ninguna prueba prácticamente, y de esa manera hemos podido optimizar más aún los costos. Por eso yo calculo que en nuestras manos 250,000 pesos o 300,000 es lo que cuesta un aproidéntico, pero yo pienso que a nivel nacional, conociendo otros hospitales y cómo se manejan, yo calcularía que es más real hablar de 350, 400,000 pesos si no hay muchas complicaciones, como tú lo sabes. Hemos hecho trasplantes aproidénticos de $10,000 y hemos hecho de $25,000, dependiendo lo que se presente de complicaciones. Ok, pues perfecto. Creo que con esta pregunta, David, pues personalmente agradecer tu presencia, siempre tu disposición, y para ser muy certero en las respuestas. Y bueno, pues ya se nos adelantó el doctor Sergio. Doctor Oscar, pues te cedo el micrófono para tengas a bien a dar las palabras de cierre. Doctor Oscar, cuando gustes. Gracias, Carlos. Pues, David, agradecerte infinitamente tu tiempo y que nos hayas permitido conocer tu experiencia. Doctor Giral también, que ya se fue a cumplir otras obligaciones. Agradecerles pues otra vez nuevamente a los miembros de AME, a las sociedades latinoamericanas por compartir con nosotros estas experiencias de ustedes, que son los expertos. A ti, Carlos, agradecer tu conducción y tu organización. Quiero agradecer también a la licenciada Monserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro por su importante apoyo en la organización de este evento. Desde luego a Laboratorios Novartis por su apoyo, por su patrocinio, y en esta ocasión a JC Innovation por su seguimiento y por su apoyo audiovisual. Les agradezco infinitamente nuevamente y que la pasen bien. Gracias, David. Pásala muy bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.